Shabbat Shalom, amados hermanos, bienvenidos a este programa, a este espacio especial denominado Escuela Bíblica en Shabbat o Estudio Bíblico en Shabbat. Muchas bendiciones para todos los que participan, para todos los que están allí siempre pendientes de este espacio. Me han escrito bastante que les ha gustado mucho este espacio de estudio y el propósito es que sigamos avanzando, sigamos estudiando. Y sin más preámbulos, amados hermanos, porque el tiempo es muy limitado, vamos a ir de una vez a la palabra, a la enseñanza en este día, en este Shabbat que el eterno Dios nos está regalando. Así que vamos a continuar con nuestro estudio que estamos trazando del apóstol Pablo. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Efesios, la carta escrita por el apóstol Pablo. Y estamos detallando a través de esta carta, como lo hemos hecho ya con otras, cómo el apóstol Pablo avalaba la Torá. Le daba aval a la Torá, que es la ley de Dios. Recordemos esto. Y para él era fundamental y era muy importante. Y estamos detallando algunas cosas que a veces se pueden pasar por alto, que precisamente nos permiten establecer que el apóstol Pablo sí estaba de acuerdo con la ley, con la Torá del eterno Dios. Entonces, en la última clase estuvimos estudiando el Salmo 19, en el cual estuvimos abordando un tema y veíamos cómo, por ejemplo, la soberbia es un principal obstáculo a lo que el apóstol Pablo habla de la perfección. Recuerden que en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos insta en el capítulo 4 a que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que estamos estableciendo, la estatura del varón perfecto. Y estamos entendiendo qué significa ser un varón perfecto. ¿Y qué significa perfecto dentro de la concepción bíblica, dentro del espectro, dentro del contexto hebreo? ¿Qué significa esto de perfecto? Obviamente nosotros todo lo estamos aterrizando a ese contexto porque no lo podemos sacar o llevar a un contexto diferente del cual hablaba el apóstol Pablo, y era lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles entendían en cuanto a lo que significaba ser perfecto. Y como lo hemos visto, la Biblia nos hace un llamado a la perfección, a que seamos varones perfectos. Y precisamente en la clase pasada estábamos viendo cómo, por ejemplo, la soberbia en el capítulo 19 del libro de los Salmos, el versículo 13, lo voy a volver a leer, aunque no lo vamos a estudiar porque lo estuvimos estudiando ya la vez pasada. Dice el Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, para que no me gobiernen. Entonces seré perfecto y absuelto de gran rebelión. Seré perfecto y absuelto de gran rebelión. Pero él pide, o él pedía, pues, que le fuera quitado, que fuera preservado, que fuera guardado de las soberbias, de todo tipo de soberbia, de altivez, de arrogancia. Y estuvimos entendiendo que la soberbia precisamente es lo que nos impide a nosotros, esa arrogancia, esa altivez le impide al ser humano, a cualquier persona, llegar a tener esa perfección a la que nosotros estamos llamados. Así que vamos a continuar estudiando algo acerca de esto de la soberbia, porque es necesario que nosotros podamos sacar de nuestra vida todo impedimento, todo aquello que nos impida llegar a ser perfectos. ¿Y qué significa ser perfectos? Significa que nosotros vamos llegando al cumplimiento de ciertos objetivos, ciertas metas, sobre todo en la parte espiritual. Y esas metas, esos objetivos que se van dando en nosotros a medida que formamos todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todo nuestro carácter se va formando, pues tiene que ver, y lo hemos ya podido analizar, con la Torá. Tienen que ver con la Torá, está estrechamente ligado a la Torá. Entonces, en esta ocasión, en el día de hoy, vamos a abordar esto de la soberbia, ¿sí?, que nos impide la perfección, desde un salmo que es muy hermoso, que es el Salmo 119. El Salmo 119 es un poema, en realidad, ¿sí?, pero él está escrito en versos, sí, dando a entender, o con esto no estoy hablando de los versículos,
Ojo con esto. Los versos son ciertas estrofas que se usan allí en el Salmo, ¿sí? Por lo general está compuesta por 8 versículos. Cada verso son 8 versículos y cada verso de estos está encabezado por una letra del Aleph Bet. El Aleph Bet, lo voy a colocar aquí para los que no saben, el Aleph, ¿sí? Discúlpenme ahí a veces la letra, el Aleph Bet, ¿sí? El Aleph Bet tiene que ver con el alfabeto, así se conoce el alfabeto hebreo, ¿sí? El alfabeto hebreo se conoce como Aleph Bet. Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 119, vamos a notar que el primer verso, en los 8 versículos primeros, todos van a iniciar, van a tener un encabezado con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, el Aleph Bet. Luego el otro verso, el segundo, las otras 8 líneas, es decir, los otros 8 versículos, estarán dispuestos con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y así sucesivamente hasta llegar a la última letra del alfabeto hebreo, que es la letra Tav, la letra Tav. Y así está conformado este hermoso salmo. Y es un salmo que tiene una profundidad muy grande, una profundidad muy alta. De hecho, algún día estudiaremos dentro de este espacio de estudio bíblico en Shabbat, nos dedicaremos al estudio del Salmo 119 y ahí vamos a profundizar bastantes cosas, porque es un salmo hermosísimo. Para empezar, es el salmo más largo de todas las Sagradas Escrituras, y no solamente el salmo, sino es el capítulo más largo de todas las Sagradas Escrituras, el Salmo 119. Y es una exaltación a la Torá del eterno Dios. Es una exaltación a la palabra, a la ley de Dios. Y esto es algo muy importante. Y como les digo, algún día pues nos vamos a dedicar al estudio profundo para analizar línea por línea de este hermoso Salmo 119, que sea ya desde ya una propuesta de uno de los estudios que tenemos aquí en Estudio Bíblico en Shabbat. Entonces dice el Salmo 119, versículo 1. Quiero que empecemos viendo lo que dicen los primeros versículos, ¿sí? Ese primer verso o primera estrofa, la podríamos llamar así, primer verso o primera estrofa, que como les digo, cada una de sus líneas empieza siempre con la letra Aleph. Entonces, dice así el Salmo 119, versículo 1, obviamente traducido al español, dice: bienaventurados son los perfectos de camino. Mire cómo empieza. Haciendo una enunciación, haciendo una declaración de la perfección. Hablando de la perfección. En la Biblia siempre se nos va a hablar de la perfección. Y por eso es que a nosotros se nos hace la demanda. Aún el mismo Mesías, nuestro Señor Yeshua, lo dijo: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es algo a lo que nosotros debemos llegar. Y por eso este hermoso poema, así lo denomino yo, el Salmo 119, empieza diciendo: bienaventurados, muy dichosos son los perfectos de camino, los perfectos de camino. Y ese es el llamado que se nos hace, el llamado a la perfección, a la forma en que estamos caminando. Cuando se habla de los perfectos de camino, es la forma en que estamos obrando, actuando, cómo es nuestro caminar, cómo es nuestro diario vivir, porque la vida es como un desplazamiento, continuamente estamos avanzando y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a avanzar hacia el reino de los cielos, avanzar hacia aquel reino glorioso, al reino superior, al reino que está más allá de este mundo, que es otra dimensión. Allá llegarán los perfectos de camino. A medida que nuestros caminos se constituyan en caminos de perfección aquí, en esta tierra, en este mundo, ¿sí?, nosotros podremos llegar el día de mañana, no muy lejano, al reino de los cielos. Entonces dice: ¿quiénes son los perfectos de camino? Aquellos que andan conforme a la Torá
de Yahweh. Entonces, ¿quién es un perfecto de camino? El que camina, el que anda conforme a la Torah de Yahweh. Así lo enseña la Biblia. Así que cuando el apóstol Pablo nos indicaba y nos decía que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto, porque esa es la medida a la que se nos insta, es la medida a la que se nos está llamando, pues, ¿cómo llegar a esa perfección? Bueno, ¿a través de qué? De la Torah. Es a través de la Torah y es caminando conforme a lo que ella dice. Es andando de acuerdo a lo que la Torah nos traza, nos dice. Allí es donde está establecido el camino de perfección. Entonces nosotros no deberíamos estar malgastando nuestro tiempo, ni tampoco deberíamos estar cuestionando tanto en dónde conseguir nosotros algo que nos ayude a llegar o a caminar en el camino de la perfección, ser perfectos de camino, como dice allí la Escritura. Sencillamente, ya la misma Escritura nos está indicando que está en la Torá. Entonces, ¿la perfección de dónde deriva? De la Torá. Si queremos llegar a ser varones perfectos delante del eterno Dios, ¿dónde podemos hallar ese conocimiento de perfección? En la Torá. La Torá es la que nos va a nosotros a marcar ese camino. Y por eso dice que son bienaventurados los perfectos de caminos, aquellos que andan conforme a la Torá de Yahweh. Ahora, esto es muy importante. La Torá es del eterno Dios, le pertenece a Él. De allí que la Torá tenga tanta vigencia, de ahí que la Torá sea eterna, de ahí que la Torá es imposible que esté caduca, es imposible que no esté vigente, porque procede del eterno Dios. Y todo lo que procede de Él es eterno. Su Torá es eterna porque la Torá es conforme a la esencia de nuestro Dios. Y sigue diciendo entonces allí el libro de los Salmos, bienaventurados son los custodios de sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ojo con esto, bienaventurados son los custodios de sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es decir, todo aquel que ande conforme a la Torá se convierte como en un vigilante, en un vigía, en un guardián, en un custodio. ¿De qué? De la Torá. Porque la Torá, en la Torá que hallamos los testimonios de Dios. Y los testimonios de Dios son válidos. Y los testimonios de Dios son eternos. Son sus testimonios y por tanto debemos cuidar de ellos, porque conforme a esos testimonios es que todos seremos juzgados. Están allí puestos, están puestos los mandamientos y la palabra del eterno Dios está puesta allí como testimonio, precisamente porque la Torá es la que va a estar testificando en contra o a favor de la persona. Si anduvo la persona o no anduvo conforme a la Torá. Y nosotros estamos llamados precisamente a ser los custodios. Esa es la esencia de nosotros como creyentes. Nosotros debemos ser custodios, debemos ser vigilantes, debemos estar siempre allí buscando cuidar los mandamientos, no solamente obrarlos, no solamente hacerlos, sino que nosotros debemos ¿qué? Vigilarlos. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Y esta palabra, quiero de una vez aclararles, esta palabra es la palabra notzer, ¿sí? Que viene de natsar, notzer, que es un custodio, o sea, alguien que vigila. Un custodio era un vigilante, era como aquel soldado que colocaban al frente de una puerta, de un portón, para vigilarlo a fin de que los maleantes, los malhechores, los delincuentes, los ladrones no traspasaran. Y allí se colocaban. Yo no sé si alguna vez usted ha visto este tipo de soldados que ponen allí a las entradas. Esto se ve aún en el día de hoy en Inglaterra, por ejemplo, que hay allí algunos soldados que están custodiando el palacio real allí de Inglaterra. Bueno,
Estos eran los custodios. Y esta palabra que aparece allí, notzer, ¿sí? Tiene que ver precisamente también con lo que nos habla la Biblia en Isaías, cuando se nos dice o se nos acredita la profecía acerca del Mesías, donde retoñará, donde saldrá un retoño, un vástago, y de allí se dará la simiente del Mesías. Eso lo dice en Isaías capítulo 11. Si usted quiere, lo podemos leer. Dice así, y saldrá en capítulo 11, versículo 1, como para que usted vea de qué se trata esto. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Estoy leyendo la Reina Valera, de una vez hago la aclaración, para que, como la mayoría de la gente tiene esta versión, pues para que ustedes sepan dónde está la palabra. Y habla allí, dice un vástago. Allí donde dice vástago, en su Biblia, allí donde dice vástago, esta palabra vástago, ¿sí? Es un netzer. Netzer. Voy a colocarles aquí la palabra para que la tengan en cuenta. Netzer, ¿sí? Esta palabra netzer viene de natsar. Viene de natsar. Y esta palabra, ¿sí? Es la que habla de cuidar, de vigilar, de ser custodio. Y esta palabra netzer es la que tiene que ver precisamente con el cumplimiento de la profecía del Mesías. Cuando se dice que él estaría o que sería criado, sí, vendría, sería llamado desde Nazaret, sí, desde Nazaret, sí, que es Nazaret en hebreo, sería llamado, sí, para que se cumpliese la palabra, que él sería llamado un notzer, sí. Él es el vástago, él es el custodio, él es el que cuida. Entonces mire que el mismo Mesías, ¿sí? está señalado como el custodio principal. O sea, él sería un custodio, porque es que cuando hablamos de la palabra de Nazaret, ¿sí? Cuando hablamos de nazareno, ¿sí? Es decir, la persona de Nazaret, pero esa palabra Nazaret tiene que ver con los que cuidan, ¿sí? Los que custodian, los que velan, los que vigilan, y asimismo el Mesías era uno de estos. Así que, amados hermanos, es interesante hacer este tipo de observaciones, aunque las hago muy superficialmente porque pues no es el estudio como tal que estamos desarrollando, ¿sí? No me puedo estar desviando del tema, pero se lo comparto para que lo tengan allí en cuenta. Sigamos en el capítulo 119, versículo 3. Dice aquí, versículo 2, volvamos a leer el versículo 2. Bienaventurados son los custodios de su testimonio y con todo el corazón le buscan. Pues no actúan impíamente quienes andan en sus caminos. Tú ordenaste que sean muy guardados tus preceptos. Que mis caminos, dice el salmista, sean afirmados. Que guarde yo tus estatutos. Así no seré yo avergonzado al atender a todos tus mandamientos. No seré avergonzado al atender a todos tus mandamientos. Te exaltaré con rectitud de corazón, pues aprenderé tus justos decretos. Tus estatutos guardaré y no me dejarás en total abandono. No me dejarás en total abandono. Entonces, vemos que los primeros versículos, que es la primera estrofa, podríamos llamarla así, el primer verso, ¿sí? El primer bloque del Salmo 119, como les digo, todas las líneas empiezan, la primera letra con la que empiezan, todas siempre es con la letra Aleph, esa es la característica. Luego vamos a pasar a otro segmento, vamos a ir pasando así diferentes segmentos que se van dando las diferentes letras del alfabeto hebreo que se conoce como Aleph Bet. Entonces, aquí, de entrada, esta es la introducción. ¿Y nos introduce a qué? A la Torá, que la Torá es la que contiene los testimonios,
contiene los preceptos del eterno Dios, contiene los mandamientos, contiene los decretos, los estatutos de nuestro Dios. En los primeros versículos se nos está hablando de esto. Es la Torá y a través de ella, que contiene decretos, testimonios, preceptos, mandamientos, todo esto es lo que permite que el hombre pueda ser, ¿qué? Perfecto. Porque recuerden que el propósito es entender qué significaba aquello del varón perfecto. Cuando el apóstol Pablo decía que debíamos alcanzar la estatura plena del varón perfecto. Ustedes y yo estamos llamados a tener la estatura del varón perfecto. Entonces, ya se nos está diciendo aquí. Pero recuerden que estamos analizando que hay algo que es contrario a la perfección, que se opone a la perfección y que precisamente es uno de los principales enemigos de nuestra perfección, que es la soberbia, que es la altivez, la arrogancia. Eso es lo que estamos analizando. Entonces, todo esto que acabamos de nosotros de leer se pone en riesgo si nosotros no quitamos la arrogancia, no quitamos la prepotencia, la altivez de nuestra vida. Y si seguimos en el mismo capítulo del 119 y saltamos, por ejemplo, al versículo 17, vamos a saltar allí al versículo 17, vamos a ver esto que dice allí, porque nos vamos a encontrar que precisamente dentro de esta estrofa, dentro de este verso, ¿sí?, que está allí, se está dando, se está desarrollando, vamos a encontrar entonces la soberbia, vamos a encontrar precisamente a la altivez como enemiga ¿de qué? De nuestro desarrollo de perfección. Dice el versículo 17, dice Salmo 119, 17, dice, que tu siervo, bueno, permítame antes de leérselo aquí, en la versión que yo tengo, quiero leerla como dice Reina Valera, ¿sí? Vamos a leer acá, Reina Valera, ¿sí?, en Salmo 119, el versículo 17. Permítanme un momento, voy a usar Reina Valera del 60. Allí tenemos ya la estrofa, para que tengan en cuenta, ¿no? Ya vamos a tener el verso, toda la estrofa, que cada línea, que cada versículo va a empezar con la letra Gimel, obviamente en hebreo. Pues en español es difícil ver esto porque pues no se podría, o sea, sería muy, muy difícil. Pero cuando lo leemos en hebreo, cada línea, cada versículo va a empezar con la letra Gimel, ¿sí? Los siguientes 8 versículos van a empezar todos con la letra Gimel, ¿sí?, que es una de las letras del alfabeto hebreo, ¿no? Entonces, dice aquí el versículo 17 en Reina Valera, dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Dice así, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Sin embargo, cuando nosotros vemos qué dice el texto aquí, el versículo 17 dice que tu siervo madure. ¿Sí? O sea, es un ruego del salmista. Dice que tu siervo madure, viviendo y guardando tu palabra. Y la palabra precisamente que se usa allí es la palabra gamal. Se la voy a escribir acá. La palabra gamal. Disculpen allí mi letra. La palabra gamal. Esta palabra gamal, ¿sí?, significa crecer, crecer. Cuando dice allí, y el niño creció, ¿sí?, y se hizo fuerte, se hizo hombre. Muchas veces esta expresión, esta palabra hebrea es la que más se usa para hablar de esto, ¿no? Cuando dice, y el niño creció, y el niño se fortaleció, y creció, y se hizo un hombre. Entonces habla ya del crecimiento
del desarrollo completo cuando deja de ser un niño para pasar a ser un adulto. Y es la palabra gamal que aparece allí. Por eso muchas Biblias lo traducen, haz bien a tu siervo. Pero es que el salmista no está pidiendo tanto eso como que más bien haz que tu siervo madure, que tu siervo crezca. Y es algo que nosotros realmente debemos aprender a pedir. Que nosotros de verdad podamos crecer, que nosotros podamos tener esa madurez. Y por eso dice allí, que tu siervo madure. Así dice el texto, viviendo y guardando tu palabra. Viviendo y guardando tu palabra. Entonces, la mejor manera que nosotros tenemos de poder crecer, porque recuerde que estamos llamados a ¿qué? A crecer hasta la estatura del varón ¿qué? Perfecto, ¿sí? Siempre se nos invita a eso, ¿no? A crecer. Entonces, que tu siervo madure, y es que la maduración tiene que ver con el crecimiento espiritual de nosotros. Y eso es lo que significa la palabra gamal allí. Vuelvo y lo digo, muchas versiones como la Reina Valera, en el versículo 17 ustedes leen y dice, haz bien a tu siervo, ¿sí? Como que pidiendo, por favor, hazme todo bien. Pero lo que realmente le está pidiendo es que yo pueda crecer, que yo pueda madurar, que deje de ser un niño para llegar a la estatura de madurez. Y realmente eso es lo que también estaba diciendo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Por lo general, cuando somos niños, se nos lleva a controles médicos. ¿Y para qué se nos llevaba a controles médicos? O, por ejemplo, los que somos padres, por ejemplo, mi hija, pues ya, ella es una mujer ya grande, pero cuando era pequeña, era una muy niña, bebé, la llevábamos continuamente a los controles médicos. Y cuando la llevábamos, siempre el pediatra sacaba su cinta métrica, le iba midiendo, ¿no? Ya cuando ella ya pudo colocarse en pies por sí misma, entonces ya la medían allí contra la pared, tenían allí una forma de ir tomando las medidas y se iba llevando un control, ¿sí? Y se iba haciendo una imagen, ¿no? De cómo es el crecimiento para mirar si estaba teniendo un desarrollo normal, ¿sí? Se le va haciendo ese seguimiento. Entonces, continuamente la estábamos llevando al control médico, al control pediátrico, ¿sí? ¿Para qué? Para que se fuera estableciendo si realmente estaba teniendo un crecimiento normal o si había algo anormal, pues poderlo abordar rápidamente. Gracias al eterno Dios, pues en el caso de nuestra hija, todo su crecimiento fue normal, sin ningún problema, todo su desarrollo. Pero así también la parte espiritual. Nosotros continuamente estamos en crecimiento hasta llegar a la estatura. Entonces de esto se trata, es crecer. Gamal en hebreo es crecer, es el crecimiento que vamos teniendo. A medida que el muchacho, el niño va creciendo, pues ya deja de ser un niño y se convierte en un adulto maduro, y de esto es lo que se trata. Por eso este salmo me llama mucho la atención y me parece muy propicio para que entendamos lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Porque si nos dice que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, pues hay una medida. Pues obviamente hay algo contra lo que tenemos que medirnos. Y precisamente los médicos, cuando les toman a los niños su talla, su medida, cómo están creciendo, pues ellos lo que hacen es un comparativo con lo que la medicina dice que es un niño sano, que es un niño normal. Entonces ellos van comparando cómo está la estatura de un bebé con base al promedio o estatura que está establecida, que sea una estatura realmente saludable. Si tiene problemas, si es más o menos, bueno, ahí el médico va estableciendo, y si hay problemas les dirá a sus padres, les dirá, bueno, la estatura de su hijo no es la correcta, tenemos un problema en esto, y
empezarán a ver qué hacer con esa situación anormal, anómala, que se está presentando en ese bebé. Entonces nosotros estamos llamados a la estatura del varón perfecto. Entonces dice acá, que tu siervo crezca, que tu siervo madure. No sé cómo lo quisiera usted traducir, que es la traducción más próxima o la que tendría mejor forma aquí. Que tu siervo crezca, que tu siervo madure, viviendo y guardando tu palabra. Entonces, ¿cómo vamos a crecer y cómo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto? Viviendo y guardando la palabra del eterno Dios. La estatura del varón perfecto, nosotros la alcanzaremos viviendo y guardando la palabra. Eso lo sabía el apóstol Pablo, eso lo sabían los demás apóstoles, y por eso cuando el apóstol Pablo está escribiendo su carta a los Efesios y nos invita para que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, sin lugar a dudas, él estaba pensando en esto, en lo que ellos tenían siempre en mente, en lo que significaba crecer espiritualmente, en lo que significaba madurarse y desarrollarse espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo y guardando la palabra. Viviendo y guardando la palabra. ¿Cuál palabra? La que describimos al principio del Salmo, de este Salmo, del Salmo 119, que es la Torá, que debemos caminar, que debemos andar conforme a ella, porque en ella están los preceptos, están los mandamientos, están los estatutos, están los decretos del eterno Dios, allí está, y es la única manera posible que nosotros podamos crecer espiritualmente, si es que queremos crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Y sigue diciendo el versículo 18, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah. Entonces, acaba de decir que maduremos, dice que tu siervo madure, que tu siervo crezca, viviendo y guardando tu palabra, e inmediatamente dice, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Pues la Torah. La Torah es la palabra de Dios es la Torah. Debemos entender eso. Siempre que se nos habla de la palabra del eterno Dios es la Torá. Nosotros no podemos desvincular como si la Torá fuera una cosa y la palabra fuera otra, totalmente diferente. No. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la Torá del eterno Dios también. Es lo mismo. No hay diferencia. Indistintamente podemos decir Torá o podemos decir palabra de Dios. Cuando usamos cualquiera de las dos, nos estamos refiriendo a lo mismo. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah. Y ese es el propósito. A medida que nosotros crecemos, a medida que nosotros vamos desarrollándonos, pues vamos agudizando nuestros sentidos. El sentido, por ejemplo, de la vista se va haciendo mejor y vamos entonces vamos observando mejor. Y de esto se trata a medida que nosotros crecemos. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah. Forastero soy yo en la tierra. Y el salmista entendía que él aquí en la tierra era un forastero. No escondas de mí tus mandamientos. Soy forastero, o sea, yo soy forastero en la tierra. Y porque somos forasteros en la tierra, eso significa que somos ciudadanos del cielo. Si yo soy forastero en toda la tierra, automáticamente quiere decir que soy ciudadano del cielo. ¿Y por qué? ¿De dónde deduzco eso? Alguien dirá, ¿y por qué usted dice eso? ¿Cómo lo demuestra? Sencillo, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, en el contexto hebreo siempre hay dos lugares, ¿sí? En el contexto hebreo. No es que existan apenas esos dos lugares, sino para hablar de este mundo y para hablar del mundo que es superior. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, ¿qué dice Génesis capítulo 1? En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Los cielos y la tierra. Son los dos lugares, ¿sí?, que se enuncian, no porque sean los únicos que existan, porque la tierra lo que hace es
que está representando todo este mundo, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros podemos percibir. Nosotros hoy por hoy le llamamos a esto como universo. El universo, a este mundo, a este universo, a esta dimensión. Y los cielos nos está hablando de lo que está superior a nosotros. Es superior a nosotros. Está hablándonos de aquel lugar, de aquella dimensión gloriosa. Entonces, así entendemos nosotros que tanto este mundo como el mundo que nosotros desconocemos, que es superior a nosotros, todos tuvieron un principio. Porque Dios creó tanto este mundo como el mundo que está más allá. El mundo que es superior a nosotros. Todo. Y todos los seres que viven aquí fueron creados. Y todos los seres que viven allá fueron creados. Todos. El único que es increado y que es eterno y ha estado siempre por la eternidad es nuestro Dios. Entonces, Él dice, forastero soy en la tierra. No está diciendo, no está hablando de una nación o de un punto geográfico en la tierra. Está hablando de toda la tierra. Si soy forastero en toda la tierra, si yo soy un extranjero en toda la tierra, es porque entonces, ¿dónde está mi ciudadanía? Pues precisamente como lo dice el apóstol Pablo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Yeshua, nuestro Mesías. Lo dice el apóstol Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ver a Yeshua, Mesías, claro, en su retorno, en su regreso. ¿De dónde vendrá el Mesías? De los cielos. Entonces el salmista se veía a sí mismo como un forastero de esta tierra, pero realmente como un ciudadano ¿de dónde? Del cielo. Y dice, no escondas de mí tus mandamientos. Aunque estoy en esta tierra, está diciendo el salmista, aunque estoy en esta tierra y acá me estoy moviendo en esta tierra, y en esta tierra soy forastero, no escondas de mí tus mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que los mandamientos en realidad tienen una procedencia mucho mayor y superior a esa tierra. Porque los mandamientos proceden de Dios, proceden del cielo. Y aunque somos forasteros en esta tierra, nosotros debemos vivir conforme a los mandamientos porque somos ciudadanos del cielo. Es decir, el hecho que nosotros estemos en este mundo, en esta tierra, en este mundo, no significa que por eso vamos a estar ajenos a los mandamientos que realmente debemos vivir, que son los del cielo. Esos son los mandamientos que a nosotros nos rigen. Y es con los que nosotros siempre debemos caminar y andar. Y por eso, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas, él también escribía con este mismo pensamiento que tenía el salmista, porque el salmista cuando escribía no escribía por su propia pensamiento humano o lo que él creía, sino inspirado por el Espíritu de Dios, que era el mismo Espíritu que estaba guiando la mano del apóstol Pablo cuando también escribía sus cartas. Porque dice la palabra que todos estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir. Por eso lo que ellos escribieron, no lo escribieron porque simplemente se levantaron inspirados en un día muy lindo, hermoso, soleado, vieron los jardines y los jardines estaban florecidos y dijeron qué lindo día para poder escribir y me voy a inspirar. Oh, qué lindo, forastero soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. No, aquí hay una inspiración divina, es una inspiración del Espíritu de Dios. Y por eso esa misma inspiración la tenía el apóstol Pablo. Es el mismo Espíritu. Entonces, nosotros debemos entender esto, amados hermanos, que él está entendiendo, el salmista está entendiendo, soy forastero, es decir, soy ajeno a este mundo. Aquí estoy de paso. Aquí estoy solamente por un tiempo, por un momento, por un instante. Por eso te pido, Señor, que no escondas de mí tus mandamientos,
porque yo voy a vivir conforme a tus mandamientos, porque realmente mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Allá es donde tengo mi verdadera ciudadanía. Entonces él está entendiendo que los mandamientos no pertenecen a esta tierra, sino que son del cielo, pero que son dados para aquellos que son el pueblo de Dios y que viven y que pertenecen al reino de los cielos. Ojo con eso. Entonces, allí entendemos por qué mucha gente le cuesta vivir conforme a los mandamientos. ¿Por qué hay personas, aún creyentes, y he escuchado incluso a muchos hasta pastores, decir, es imposible que alguien pueda cumplir los mandamientos? Pues sencillo, lo dicen porque no son ciudadanos del reino de los cielos. No hay ese convencimiento, no hay ese entendimiento que pertenecen al reino de los cielos. Pero si usted y yo realmente estamos convencidos de que pertenecemos al reino de los cielos, sabemos que aquí estamos de paso por esta tierra y que lo que nosotros debemos hacer son los mandamientos del eterno Dios y que lo que nosotros debemos cumplir son sus mandamientos, porque esos son eternos y pertenecen al cielo del cual nosotros somos. Entonces hay el contraste entre la tierra y el cielo. Siempre en la Biblia se nos va a presentar este contraste entre la tierra y el cielo, entre lo que está abajo y lo que está arriba. Entonces, el salmista está escribiendo, está siendo inspirado por el Señor desde esa perspectiva. La diferencia entre lo que es pasajero y lo que es de esta tierra y lo que permanece para siempre, los mandamientos. Entonces no tanto le importaba a él las cosas de este mundo como aquello que no es de este mundo, es del reino de los cielos. Por eso la gente me pregunta a mí, bueno, ¿y usted por qué guarda los mandamientos? ¿Esos mandamientos son para judíos? No, en realidad los mandamientos no son para los judíos. Los mandamientos son para aquellos que son verdaderamente el pueblo de Dios. Aquellos que saben que no pertenecen a este mundo, como lo dijo un día el Mesías cuando oraba por sus discípulos. Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. Entonces él sabía que no eran de este mundo, ¿sí? Y él mismo lo dice, están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son del mundo. Él lo dice en su oración. Padre, están en el mundo, estos están en el mundo, pero no son del mundo. Y no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal, del maligno. Eso es lo que estaba pidiendo el Señor, entendiendo que como no éramos de este mundo, íbamos a tener de todas maneras que enfrentar a este mundo, pero que nuestra ciudadanía realmente pertenece al reino de los cielos. Y dice el versículo 20, consumida está mi alma por el deseo de tus decretos en todo tiempo. Así como cuando alguien dice, no, es que yo estoy consumido por el amor que tengo por fulana o fulano, ¿no? Dependiendo si es un hombre o una mujer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como esposo, yo puedo decir que estoy consumido por el amor por mi esposa. ¿Qué significa esa expresión que estoy consumido por el amor de mi esposa? Pues que la amo completamente, ¿sí? Y que me doy completamente. Eso es lo que está diciendo allí. Y dice el versículo 20, consumida está mi alma. Ojo con eso. Mire lo que dice, mi alma. Eso es muy importante. Mi alma. Porque ¿en dónde radica todo? En el alma. Por el deseo de tus decretos en todo tiempo. Entonces, ¿cómo debe estar nuestra alma? Nuestra alma debe estar dispuesta a todo momento por el deseo de los decretos del eterno Dios. En todo momento, en todo tiempo. Independientemente de las circunstancias, de las situaciones. Porque esto no es circunstancial. Es decir, no porque me va bien, entonces voy a guardar los mandamientos, o si me va mal, entonces no los voy a guardar, o viceversa, porque hay gente que le va bien y empieza a no querer vivir conforme a los mandamientos. Y tiene que esperar a que le vaya mal para ahí sí querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso depende de los múltiples casos que se dan. Hay personas que cuando les va mal, tienden a irse de Dios. Cuando les va bien, entonces ahí sí como apegarse a Dios. Pero hay otros que lo hacen al contrario.
Les va bien, se desligan de Dios y la única manera de volverse a Dios es que les vaya mal. Pero nada de estas cosas debería suceder en nosotros. Los mandamientos, el vivir conforme a los mandamientos no debe ser circunstancial. El deseo por los mandamientos no debe ser orientado por la circunstancia que nosotros estemos viviendo, por lo que estemos pasando. Él dice allí, consumida está mi alma. Es decir, mi alma está realmente sumida. ¿Sí? Está sumida en un deseo. El deseo de tus decretos en todo tiempo. Como la persona cuando está enamorada, completamente enamorado, quiere, ¿sí?, estar siempre con esa persona de quien está enamorada. Y quiere siempre estar allí y es ese deseo continuo de poder estar todo tiempo, en todo momento. Todos los experimentamos. De hecho, es tal el grado de esa situación de que uno quiere estar a todo momento, a todo tiempo con aquella persona amada, que por eso decide uno casarse y formar un hogar, un matrimonio con esa persona para poder estar siempre con ella, porque la ama. Asimismo, dice acá el salmista, consumida está mi alma, pero ojo, es el alma. Es decir, que nuestra alma es la que debe siempre desear los decretos, los mandamientos, los preceptos, los estatutos del eterno Dios. Es nuestra alma la que siempre debe estar orientada hacia eso, amados hermanos. Entonces nuestra alma es la que debe desarrollarse. Entonces la estatura del varón perfecto se da es en el alma. Allí. Es el alma, nuestra alma es la que debe crecer. Así como nuestro cuerpo crece, así como nuestro cuerpo se va desarrollando y va creciendo, el alma nuestra debe también crecer. Y la estatura a la que debe crecer nuestra alma es a la del varón perfecto. Y siempre entonces en nuestra alma debe haber el deseo por los decretos del eterno Dios en todo tiempo. Versículo 21, aquí viene esto. Reprendiste a los soberbios, aquellos malditos que se extravían de tus mandamientos. Ojo con eso. En la clase pasada estábamos estableciendo y pudimos establecer que la soberbia, la altivez, el orgullo de la persona es la que le impide poder crecer y llegar a la estatura perfecta, a esa perfección que nosotros debemos llegar. Es la altivez, la arrogancia, esa soberbia. Ojo con eso. Y acá precisamente el salmista usa la misma palabra para soberbia, la misma palabra para arrogante. Reprendiste a los arrogantes, reprendiste a los soberbios, a los altivos. ¿Y quiénes son los soberbios? ¿Quiénes son los altivos, los arrogantes? Lo dice el versículo 21. Aquellos malditos que se extravían de tus mandamientos. Wow. Esto es bastante fuerte, amados hermanos, ¿sí? Esto de lo de los soberbios, ¿sí? Porque les llaman malditos. O sea, ¿quiénes son los soberbios? Los que están bajo maldición, los que son malditos, están bajo maldición. Ojo con eso. Esto es muy importante. Por eso, amados hermanos, el peligro de decir a la ligera, sin pensarlo, sin tener de pronto la responsabilidad total de lo que está diciendo, cuando se dice, no, es que yo ya no vivo bajo la ley. Es que la ley no es para mí, es que la ley era para el tiempo antiguo, la ley no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver con la ley. Esto es algo, amados hermanos, que nosotros en verdad tenemos que ponerle mucho cuidado, porque está diciendo que de verdad, o sea, hay una situación bastante fuerte aquí. Una situación. Entonces aquí aparece y dice la Biblia, allí donde nosotros estamos leyendo, dice, ¿reprendiste a quiénes?
a los soberbios. Entonces, ¿a quién reprende el Señor? ¿A quién reprende? A los soberbios, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos una palabra, que es la palabra en hebreo, sedim. La palabra sedim, que es en hebreo zedim, ¿sí? Así suena en hebreo, zedim, como un zumbido, ¿no? Como si fuera una abeja, ¿sí? Que está volando, ¿no? Una abeja, zedim, zedim. Esos son los soberbios, esos son los altivos, los orgullosos. Y a esos altivos, a esos orgullosos, ¿sí? En la Biblia se les llama arurim. Arurim. Lo voy a colocar acá. Arurim. ¿Sí? Arurim. Arurim viene de la raíz arar. ¿Sí? Esta raíz arar no tiene nada que ver con la agricultura, nada de eso. Es una palabra hebrea, nada que ver. Esto significa maldición. ¿Sí? Maldito. Una persona que está maldita es la que está contraria, o es contraria ¿a qué? A la bendición. Claro, el antónimo es de lo maldito es el bendito. Pero en el contexto hebreo recordemos que el bendito es aquel que está bajo la legalidad de hijo. Entonces, un bendito es aquel que es reconocido legalmente como hijo. Y el hijo legal es el que tiene participación en toda la herencia del padre. Mas aquel que no es visto como hijo, que no es visto como hijo legal, ¿sí? Queda por fuera. Es peor incluso que un esclavo. Queda por fuera, por fuera, por fuera. En la Biblia, en el contexto bíblico, el bendito entonces es aquel que ha sido adoptado, es aquel que ha sido reconocido como hijo legal de Dios. Así que el maldito es el que está por fuera de la legalidad, de la adopción, del reconocimiento de hijos, y al no ser como hijo, ¿sí? Es expulsado. Al hijo se le invita a la casa. El hijo tiene la bendición, tiene la oportunidad, el privilegio de sentarse a la mesa con el padre y participar de todo lo del padre y tener derecho en la herencia del padre. Mas el maldito, como no tiene la legalidad, entonces es expulsado y es lanzado fuera, es expulsado, es echado lejos, lejos, lejos. Porque no tiene parte con el Hijo, no tiene parte con el Padre. Así que los soberbios, los altivos, dice la palabra, están bajo una condición. Esa condición es la condición de malditos. No son vistos como hijos de Dios. Y no son vistos como hijos porque renunciaron precisamente a someterse a la voluntad de Dios. Renunciaron a someterse a su palabra, renunciaron a someterse a sus mandamientos. Por eso dice, reprendiste a los soberbios, que estamos entendiendo que la soberbia, la altivez, la arrogancia, es una trampa y es un obstáculo total para poder llegar a la estatura del varón perfecto, para poder llegar a esa perfección que se nos habla, de la que habla el apóstol Pablo. Entonces dice que él reprende a los malditos, a los soberbios, perdón, los reprende, los hace a un lado, los despoja, a aquellos malditos que se extravían de tus mandamientos. Es decir, aquellos que decidieron apartarse. Extraviarse es apartarse, extraviarse es irse por fuera de lo que se les había marcado, de tus mandamientos. Ese es un maldito. Aquel que se extravía de los mandamientos al no querer seguir los mandamientos del eterno Dios. Los mandamientos de Dios dicen una cosa, pero prefiere hacer otra. Por ejemplo, el mandamiento dice, ¿sí? Recordarás el día del Shabbat para santificarlo,
y la persona dice, no, yo mejor prefiero el domingo, y prefiere tomar eso. Entonces se extravió, está en maldición. Y lo hizo por la soberbia, por la arrogancia de no querer obedecer lo que dicen los mandamientos del eterno Dios. Ojo con eso. Dice el versículo 22, quita de mí el oprobio y el menosprecio, pues tus testimonios he cuidado. O sea, yo he cuidado, yo he guardado tus testimonios, los he cuidado, los he vigilado. Entonces quita de mí, por favor, todo oprobio y menosprecio. Aún príncipes se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en tus estatutos. Entonces él está haciendo una comparación y dice, sí, aún príncipes, hombres poderosos, hombres distinguidos, como son los príncipes, se sentaron y empezaron a hablar contra mí. Me señalaron, mas tu siervo medita en tus estatutos. No me interesa cuánto hablen de mí, porque están hablando de mí por causa de tus estatutos, de tus testimonios, de tus mandamientos, de tu palabra. Yo sigo cuidando tus testimonios. Yo sigo vigilando tus testimonios. Yo sigo custodiando tus testimonios. Los cuido y los seguiré cuidando. No importando todo lo que ellos hablen contra mí, no importando, ahí seguiré meditando en tus estatutos. Yo seguiré meditando en ellos, porque en ellos tengo la bendición. Entonces, por eso él dice, no importa, aunque muchos príncipes se sienten contra mí y hablen en contra de mí, mas tu siervo medita en tus estatutos. Versículo 24. Así que tus testimonios son mi deleite y mis consejeros. Tus testimonios son mi deleite y mis consejeros. O sea, ¿de dónde tomaba él consejo? De los testimonios de Dios, de su palabra, de sus decretos, de sus estatutos, de sus mandamientos, de la Torá. En la Torá están nuestros consejeros, amados hermanos. En la Torá es que nosotros podemos tener el buen consejo, la buena sabiduría para poder caminar en este mundo. Es en la Torá. Y por eso el salmista dice, y en ellos, en tus testimonios me deleito. Tenemos que aprender a deleitarnos. Los mandamientos tienen que convertirse en nosotros, para nosotros, en un deleite. Si nosotros vemos los mandamientos como un deleite, los vamos a hacer gozosos. Y a medida que nosotros cumplimos y vivimos conforme a los mandamientos, pues vamos creciendo en estatura. Vamos teniendo ese crecimiento que se requiere. Ese crecimiento que es tan importante para nosotros. Nosotros no podemos ver los estatutos, los mandamientos, los preceptos, los decretos, los testimonios del eterno Dios como cosa cargosa, sino como deleite. Y por eso él decía, yo me deleito en tus testimonios. ¿Y por qué me deleito en tus testimonios? Porque son mis consejeros. Qué mejor que ser aconsejado por la palabra, qué mejor que la palabra nos esté dando siempre su consejo y nosotros estemos siguiendo continuamente ese consejo. Por eso somos bienaventurados, bienaventurados los que andan. Bienaventurados los que andan. Por eso empezábamos leyendo eso. Bienaventurados los perfectos de camino, aquellos que andan conforme a tu Torah, a la Torah de Yahweh. Y si nosotros entonces comprendemos que en la Torah está la bendición, entonces vamos quitando toda soberbia, toda arrogancia de nuestra vida. Esa arrogancia que no es otra cosa que lo que nos mantiene en un estado de maldición, es decir, por fuera de la bendición, por fuera de la adopción. Queremos ser adoptados por Dios, queremos que Él nos adopte y ser hijos legítimos y legales totalmente del eterno Dios, pues debemos aceptar sus mandamientos. No extraviarnos más de los mandamientos, no desviarnos más de los mandamientos, sino seguir por ellos. No nos podemos desviar, tenemos que caminar conforme a los mandamientos y no desviarnos, no extraviarnos de los mandamientos. Ese es el propósito. Así que cuando el apóstol Pablo hablaba del hombre perfecto, del varón perfecto, a la estatura que nosotros debemos llegar, indiscutiblemente estaba pensando
en todo esto porque este era el contexto en el que él entendía realmente lo que significaba la perfección y cuáles eran los obstáculos de la perfección. Entonces estamos llamados a ese crecimiento en el Señor y a que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos, y si el eterno Dios nos da la vida y nos lo permite, en el próximo encuentro de estudio bíblico en Shabbat seguiremos abordando este tema. Todavía hay tela por cortar de este tema, vamos a ver otras cosas que son importantes y son totalmente necesarias para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Si esta enseñanza es para ustedes de bendición y les ayuda en su crecimiento y desarrollo espiritual, les voy a pedir por favor que le den me gusta al video de YouTube y lo compartan a través de sus redes sociales. Haga esto, me gusta, y lo comparte a través de sus redes sociales. No se olviden de visitar nuestra página web www.palabraVerdadera.org.co. Recuerden que nuestras escuelas de formación ministeriales FOMI están abiertas, ¿sí? Continuamente. Usted y cualquier persona, todo el que desee estudiar en nuestras escuelas, lo puede hacer. Simplemente inscribiéndose. Entre en nuestra página web y allí puede seguir todos los pasos para inscribirse a nuestras escuelas. Por favor, también comuníquese con nosotros al número que aparece en su pantalla. Si usted vive en Colombia, simplemente 301-201-6600. Nos puede escribir a través de WhatsApp o de Telegram. Escríbanos, WhatsApp o Telegram, comuníquese con nosotros y nosotros estaremos entrando en contacto con ustedes. Si viven fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia para que lo tengan en cuenta. Más 57. Escríbanos, no importa dónde se encuentre, en qué país esté, escríbanos y con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. Amados hermanos, muchas bendiciones. Deseo que la paz de nuestro Dios siga sobre sus vidas, sigan ustedes siendo bendecidos con la ayuda del eterno Dios en este tiempo de Shabbat. Shalom para todos ustedes.